Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:03 de un miércoles estupendamente húmedo, lluvioso y nublado. Javi me miraba como diciendo, ¿estupenda qué? No, está muy feo, pero bueno, mejor como para escuchar radio todo el día, escuchar nuestro programa, todo de comedios y no salga de la casa. Cumplimos con esta cuarentena que ya lleva 998.000 días más o menos, perdimos la cuenta, no vamos a hacer la cuenta ya no más. Estaban hasta diciendo que en las fiestas no permitirían reuniones multitudinarias. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto, porque recordemos que también en estos días, yo la verdad que pensé que ya no lo iban a hacer, pero bueno, se vuelven a reunir Fernández con Larreta, etcétera, para dar a conocer a la población cómo sigue esta cuarentena, en especial en el AMBA, que son los tres que se reúnen, con Kicillof, Larreta y Alberto Fernández, pero recordemos que en el interior, en varias provincias, ha recrudecido el panorama con nuevos casos y con una aceleración de contagios que hasta el momento no tenían. Así que, bueno, es un panorama bastante complicado. Complicado también a nivel político, con las últimas declaraciones del presidente Fernández, del expresidente Duhalde, diciendo que hay peligro de un golpe de Estado, de una guerra civil. Lo entrevistaron 1, 2, 3, 4, 1000 veces a ver si se decía que no, que él tiene información clasificada y calificada que sustenta su hipótesis del peligro de golpe de Estado. Por otra parte, también tenemos una situación política dentro del gobierno un poco conflictiva. Ustedes saben que se está tratando el tema de la reforma de la justicia. Mañana lo va a tratar el Senado, hoy hay manifestaciones en contra y digamos que ayer la propia vicepresidenta Cristina Kirchner, que está monitoreando todas estas negociaciones, dijo, no se olviden, esto no es una reforma judicial, no es lo que estamos buscando, para nada. La reforma posta es otra. Y dejó a todos pedaleando afuera. En el día de hoy, diferentes referentes del PRO, de Cambiemos, se pronunciaron en contra de esta reforma. María Eugenia Vidal, que reapareció, dijo que es inaceptable. También lo dijo, Patricia Bullrich. Pero también hablando de este tema de las declaraciones de Duhalde, que a mí me parece que son realmente peligrosas por varias razones. Primero, supongamos que él tiene data, como dijo, que hay sectores de las Fuerzas Armadas que, sobre todo el oficialismo joven, que estarían pensando en un levantamiento. Supongamos que esto es verdad. Supongamos. A mí me parece que es muy temeroso y que es muy dañino para la democracia y para la república que lo digan los medios, que se lo diga el presidente y que vean qué pueden hacer. Él dice, yo se lo dije al presidente. Bueno, que quede ahí. Porque si no, la verdad que es más el malestar que se genera, la revolución que se genera que otra cosa. Dijo Duhalde que la Argentina es la campeona de las dictaduras militares y puso de ejemplo todos los movimientos dictatoriales que hay en la región de América Latina. Creo que estamos, por suerte, bastante lejos de eso. Y realmente insistir en que la Argentina se dirige a un escenario peor que el 2001, todas estas son declaraciones textuales del expresidente Duhalde. Y además la selló diciendo que no iba a haber elecciones el año próximo. No se refería a las PASO, que eso es cuestionado por todo el arco político, sino que se refería a las elecciones legislativas. Digo, según la Constitución, una ley que pocos leen, pocos recuerdan, pocos respetan, según la Constitución debería haber una elección el año que viene. Pero bueno, parece que Duhalde insiste en estas argumentaciones y en decir que no se arrepiente ni de una coma de todo lo que dijo en las últimas 48 horas. Pero yendo a otro tema que tiene que ver también con la política y con la economía, porque se unen acá, ustedes saben que hace 48 horas, sí, más o menos, dictó el presidente Alberto Fernández un DNU declarando servicios esenciales a Internet, a los celulares,
a la televisión paga por cable, y esto quiere decir entonces que no va a haber aumentos, por lo menos de aquí a final de año. Va a haber una regulación del mercado, no una estatización, como lo quieren dejar muy en claro desde el gobierno, pero generó todo tipo de críticas, no solo por parte de las empresas de telecomunicación, sino también del arco opositor. Y estamos ya en línea para que nos cuente, para que nos dilucide, para que nos diga la posta lo que está ocurriendo con este sector. Estamos en línea con el titular del NACOM, Claudio Ambrosini. Claudio y María Eugenia, saludan, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Muy bien, María Eugenia, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Pues se levantó, inclusive ahora estaba viendo que hay algunas protestas informales de las cámaras en Estados Unidos, han pedido reunión con nuestro embajador Argüello. A ver, ¿qué significa este decreto? Mira, fundamentalmente, nosotros antes de la pandemia, antes de esta pandemia mundial, Ujú. eh, la internet, la conectividad la considerábamos muy necesaria. Sí, Hoy es imprescindible. total. Hoy todos tenemos que trabajar por internet, estudiar por internet, entretenernos, ¿por qué no?, por internet. Ujú. Todo gira en relación a la conectividad. Y con respecto a ese tema, nos pareció atinado estar muy atento con lo que pasaba con el servicio de comunicaciones, con todas las empresas telefónicas, y realmente nosotros estuvimos en conversaciones mucho tiempo con ellos, Ujú. y bueno, al final fundamentalmente no pudimos llegar a una instancia mejor, y ellos no acompañaban el proceso económico de la Argentina, una Argentina en crisis, una Argentina pasando situaciones complicadas, negociando la deuda, y los aumentos eran realmente no eran acordes a lo que en general el pueblo argentino podía pagar. Ujú. Con lo cual se hizo primero un congelamiento de precios de todo lo que vos nombraste anteriormente, Ujú. hasta el 31 de diciembre. Sí. Por intermedio de este decreto también se crea una tarifa social básica, todavía no hay un nombre estipulado para eso, que lo que hace es garantizar a un precio justo una conectividad que se pueda utilizar a los sectores más necesitados, con una capacidad de datos y una capacidad de llamadas que pueda realmente cumplir las expectativas. Digo, no es, o sea, que pueda estudiar, fundamentalmente estudiar, que sabemos que la presencialidad en las escuelas va a estar por lo menos todavía estamos lejos de eso. Sí, Y sí. después, con respecto al tema del servicio público, que es lo que así no gustó demasiado en cuanto a la medida, nosotros lo consideramos un servicio público en competencia. ¿Qué es lo que qué es lo que significa? Porque servicio esencial, María Eugenia, ya Ya estaba estaba, digamos, determinado que era esencial. ya estaba Ok, determinado, exactamente, porque bien. bueno, había un montón de servicios esenciales que tenían permiso de circulación cuando fue mediante el ASTO, ¿no? Claro, perfecto. La cuestión es que nosotros consideramos el servicio público en competencia, porque bueno, ¿qué es lo que van a tener? Algo parecido a lo que tienen las medicinas privadas, Ujú. ¿no? Que tienen que explicarle cuál es su estructura de costos al gobierno, y el gobierno le fija un máximo de su tarifa. Sí. Digo, yo le puedo decir a cualquier telefónica, bueno, mira, yo creo que por todo, por tu plan de inversión, todo esto, vos podés aumentar hasta el X cantidad por ciento. Si la Ujú. estructura es menor, pero yo considero que vos podés aumentar hasta el X cantidad de por ciento, seguramente van a aumentar menos. Y seguramente las competencias como la hay ahora, y como la recibirás todos los días, que te ofrecen, si te cambiás de compañía, te cambiás de estar servicio a Te esto, cuento todos los eh, días, todo el tiempo, sí. todo el tiempo, todos los días, y bueno. E independientemente también, lo que pretendemos es mejorar el servicio,
sabés que todas las telefónicas y todo lo que sea televisión por cable van como al tope de los reclamos de las asociaciones de usuarios, ¿no? Sí. Eso también fue un poco el concepto por el cual nosotros decidimos eso. Claudio, dos consultas. Primero, con respecto al tema de que ustedes como gobierno pondrían un tope para las tarifas. Comparándolo a lo de las prepagas tienen que pedir autorización al gobierno cuando quieren hacer un aumento de las cuotas. En este caso también habría administrativamente... Exactamente, y te aclaro, no son tarifas, son precios. Okay. Nosotros, la diferencia fundamental, María Eugenia, y vos sí. lo sabés bien, pero para que tu audiencia lo sepa, sí. Cuando Metrogas va a discutir una cosa, tiene que haber una audiencia pública. Exacto. Y después después la audiencia pública se determina un precio, después se le da un subsidio. Esto no es así. Esto es tal cual las empresas, las medicinas prepagas, que ellos piden autorización al gobierno, se sientan con la Secretaría de Salud, en este caso se sentarán con nosotros, con el ENACON, plantearemos una discusión consensuada, absolutamente consensuada, porque fundamentalmente nosotros no queremos que las empresas dejen de invertir. Claro. Y le vamos a dar las condiciones necesarias para que esto suceda. Claro, ese es el otro punto que quería tocar, Claudio. Vos viste que ahora, yo no sé si serán amenazas en los medios, pero hay de todo que la calidad del servicio va a bajar o que las mejoras que vayan al mundo no van a llegar a la Argentina. ¿Esto lo hace como para poder negociar algo de último momento? Porque me imagino que si también no hacen a propósito bajar la calidad, ustedes como gobierno podrían llegar a multar, digo yo. Nosotros lo que vamos a hacer, María Eugenia, es fundamentalmente crear las condiciones y crear un reglamento acorde a las circunstancias para que esto no suceda, para que las empresas sigan brindando, tengan un margen de ganancia lógico. Vos fíjate una cosa, ¿cuántos comercios cerraron? ¿Cuántas industrias cerraron? Las telefónicas durante los 160 días casi que llevamos de aislamiento, las empresas siguieron facturando normalmente. Sí. El índice de cobrabilidad que nosotros nos manifiestan no es un índice muy alto, con lo cual cobran sus servicios, pagan sus impuestos. No dejaron de facturar ni un día. Justamente facturaron en algunos casos y en algunos sectores mucho más, dada la utilización permanente por las circunstancias, con lo cual no es que ellos no hayan podido ganar plata en este periodo. Que muchas empresas, muchísimas empresas argentinas y en el mundo han cerrado, han bajado su rentabilidad, comercio cerrado, bueno, no hace falta ni que lo enumeremos porque es mucho. Y bueno, y nosotros creemos que el Estado, para garantizar una buena conectividad, una buena inversión, tomó esta medida. La avenida es en pos es en beneficio de los usuarios y no en contra de ninguna empresa. Nosotros no estamos en contra, al contrario, nosotros vamos a crear un marco regulatorio para que las empresas sigan invirtiendo y sigan teniendo una rentabilidad lógica. Perfecto, queda clarísimo. Y por último, este lunes la Comisión Bicameral de Seguimiento de los DNU aprobó este DNU, con lo cual legalmente ya está algo así como 0 km. Exactamente, okay. El DNU es ley y bueno, ahora pasará por el Congreso, viste que creo que ahí tiene que hacer algún trámite más, pero independientemente de esto, los precios, para que la gente se quede tranquila, las telefónicas habían anunciado el aumento como corresponde, como debe ser, porque así lo establecía el mecanismo, y bueno, y vamos a ver de qué manera esos van con notas de crédito, con algún mecanismo, porque los precios son al 31 de julio. Perfecto, eso que quede clarísimo. Ningún aumento de aquí, al menos al 31 de diciembre, es la misma tarifa del 31 de julio. Previsibilidad, exactamente. Eso es lo que buscamos.
Espectacular. Claudio Ambrosini, como siempre, mil gracias por atendernos y que termine No, la por jornada. favor, gracias a vos. Un beso enorme. Hasta luego. El titular del ENACOM contándonos bien todos los detalles y bueno, a ver, digamos que sí, es un precio, estamos hablando de los precios, como muy bien lo diferenció recién Ambrosini, también más que un servicio esencial, que ya lo era antes de la pandemia o durante la pandemia, ha sido declarado un servicio público en competencia, es decir, van a tener más o menos un mecanismo parecido al de las prepagas, en donde si quieren aumentar pedirán la autorización. Y también, bueno, hay que entender, en esta pandemia en todo el mundo, yo creo que todos tenemos que ceder una parte. Seamos sinceros, de hecho se está utilizando muchísimo más, la conectividad es fundamental, realmente hoy en día es fundamental. Con lo cual, espero que estos chisporroteos de estos días, desde la oposición y desde las empresas, que claramente un decreto así siempre lo van a ir a criticar, pero bueno, después se calmen las aguas y llegue a buen puerto. Por la tarde de hoy vamos a seguir con mucho más punto de impacto, pero vamos a ir una pequeña tanda y ya seguimos. El nuevo programa de asistencia tributaria de ARBA brinda beneficios a empresas, pymes y comercios bonaerenses afectados por la pandemia. Incluye bonificaciones de hasta 50% en ingresos brutos, reducción de alícuotas en regímenes de retención, devolución de saldos a favor y planes de pago con facilidades. Acompañamos el esfuerzo de las y los bonaerenses. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En Laboratorios Bagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto hasta las 16 y vamos tocando el tema de la pandemia desde varias aristas, ¿no? En los últimos tiempos en nuestro programa. Una de esas aristas desagradable, amarga, patética, terrible, y podría estar así toda la tarde, tiene que ver, a ver, una cosa es cuidar la salud de todos los ciudadanos, con la cuarentena, que no podemos salir, que no hay reuniones, que si salís con ciertas... está todo bien. Algunos dicen que se les va la mano al gobierno, otros dicen que no. Está todo bien. Es discutible, es discutible. Ahora, cuando vieron esa frase que dice que el que es más papista que el Papa, vos no querés cuidar la salud, pero estás matando, de querer cuidarnos tanto la salud, estás matando a otros. Hubo casos en los últimos días en donde personas con enfermedades terminales querían ver por última vez a sus familiares. Tenemos el caso de Solange, que tenía cáncer de mama, quería ver a su papá, no lo dejaron entrar en Córdoba, porque no tenía el hisopado. Y se murió su hija sin poder despedirse de su padre, y su padre sin poder despedirse de su hija. Eso sí, pudo ir a enterrarla, pudo ver el cajón. No la pudo ver a ella con vida, pudo ver el cajón porque los medios habíamos hecho mucho lío. Caso similar, un padre en la provincia de San Luis
con tratamiento también de un cáncer terminal, cáncer de pulmón. Sus hijas viven en Tierra del Fuego, o sea, estamos hablando de una longitud extraordinaria por cómo es nuestro país, la Argentina. En autito pidieron autorización al gobernador de Tierra del Fuego, que tardó 48 horas y le dio autorización para que tuvieran este permiso nacional de circulación. 10 veces les rebataron el pedido para visitar a su padre en la provincia de San Luis. 10 veces, con todo el escándalo también mediático que hubo, porque se le estaba negando un derecho básico, que es despedirse de su padre, que además iban con un nietito, uno de los hijos de las chicas. Llegaron a San Luis y murió el padre. Esto, en este caso específico, no va a quedar así. Se han contactado las hijas con una abogada y esto ya está en la justicia. Porque la verdad que no puede salir gratis entre comillas, desde el punto de vista no pecuniario, y si después hay una devolución o un ingreso, bienvenido sea para las hijas, pero no puede salir gratis para el Estado a nivel... Después no me vengan a hablar de derechos humanos, es lo único que les pido, ¿sí? No me vengan a hablar de derechos humanos porque no estaríamos en buena sintonía. Bueno, esta es la presentación que yo les quiero hacer de la situación, de este caso específico, de cómo está este tema de los familiares que quieren ver a los suyos si están a punto de morir, pero nos va a poder explicar mucho mejor cómo está la situación Emma Matorraz, que es abogada precisamente de las hijas de este padre que murió en San Luis. Doctora Matorraz, María Eugenia la saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. Buenas tardes, María Eugenia, y buenas tardes a tu audiencia. Gracias. Doctora, primero, si en algo me equivoqué en el relato, por favor, corríjame. No, te escuché atentamente, respeto obviamente tu opinión, creo que, y comparto algunos aspectos de las mismas. Lamentablemente, sí, la inmediatez en este caso, y por otro lado, la burocracia del Estado en cuanto a una resolución que no tendría que haber llegado a una instancia judicial, ha hecho que de alguna manera Victoria y Antonella hayan, digamos, es más, ellas no han llegado todavía a San Luis. Todavía no. Estaban en Río Colorado para entrar a La Pampa. Es decir, llevan desde el día lunes viajando. Las distancias acá no son muy largas. Claro. Y ellas hace 3 días que duermen, comen y lo único que hacen es cargar nafta, no bajan en ninguna estación de servicio. ¿Por qué sí, no? Podríamos decir inhumano, porque justamente lo que ellas no quieren es romper el protocolo. Pero el protocolo les prohíbe ir al baño, caminar, y bueno, estirar las eso piernas. yo, digamos, soy ajena, lo que hablamos nosotras con las, digamos, con nuestras clientas fue justamente eso, ¿no? Sí. Que ellas traten de mantener todos los recaudos porque ellas van con un hisopado, digamos, negativo y evitar cualquier tipo de contacto, ya sea sanitario o lo que sea. Eso, digamos, en eso es lo que se habló y esas fueron las condiciones para que ellas pudieran viajar independientemente de la medida cautelar que planteamos el día lunes. La realidad es que, la sentencia salió hoy. Nosotros recién hará hora y media que pudimos comunicarnos con nuestra clienta para ponerla en conocimiento. De hecho, recién ahora pues dimos a conocer el fallo. Perdón, ¿qué dice el fallo? Es un fallo que en realidad, cuando nosotros se los transmitimos a las chicas, sí. Obviamente están atravesando un temporal de lluvia importante, que ustedes sabrán que todo lo que es Córdoba, La Pampa y San Luis, digamos que tenían alerta meteorológico. Lo primero que nos manifiestan cuando le leemos el fallo, hace 1 hora casi tuvimos un accidente porque un camionero no nos vio por la lluvia. Es decir, no solamente la situación, digamos,
por la que ellas se encuentran atravesando en cuanto al aspecto sentimental, por la pérdida de un padre, sino también el poner en riesgo esta vida que, si bien es cierto, como vos dijiste, estamos en un contexto epidemiológico que nos afecta y que hay que respetar los protocolos, lo cierto es que también o sea, más allá de lo que pueda decir el decreto, los decretos y las resoluciones provinciales y las reglamentaciones en relación a los protocolos que se van a llevar a cabo en cada provincia, hay derechos que son fundamentales y que deben ser respetados. Por supuesto. Pero perdón, caso, doctora, antes de seguir con esto, quisiera saber el fallo que le llegó hace una hora. ¿Qué es lo que dice esta sentencia? Bueno, la sentencia en realidad lo que dice es que se arbitren los medios, que no se le impida a ella llegar a Quines, a la localidad de San Juan Quines, para el velatorio del papá. Y después tienen que hacer una cuarentena, que son 7 días, en la Universidad de La Punta, en San Luis. Lo que obviamente es un ni, o sea, porque lo que se pidió es básicamente que ellas pudieran hacer, digamos, si ellas llevaban un hisopado negativo, y teniendo en cuenta esta situación particular que es tener que viajar 3 días y no sé si no van a ser 4, ya van en un auto pequeño, no están acostumbradas a hacer este recorrido por tierra, no tenían otras posibilidades de hacerlo vía, digamos, aérea, porque acá los vuelos están suspendidos. Claro. Es decir, un contexto extremadamente particular. Ahora, ¿sí? perdón, Es lo esta mismo es que una presentación que ustedes hicieron para que ellos pudieran ir a ver al padre, y hoy llegó este fallo. En realidad era para que pudieran, digamos, circular por todas las rutas nacionales y provinciales sin que tuvieran, digamos, que pasar por todos los controles epidemiológicos. Pero el objetivo era, cuando ustedes hicieron este pedido ante la justicia, el objetivo era llegar a San Luis y ver al padre. Ver a su papá, sí. ¿Se enteró la justicia que el papá murió o no le llegan las noticias? No, sí, yo ayer a la mañana temprano presenté una denuncia de hecho nuevo donde manifesté el fallecimiento de Martín Garay. De hecho, también les expresé que ellas recibieron la noticia en la localidad de San Julián, que ya estaban, o sea, era imperioso que ellas viajaran. La situación ya las había desbordado y ante, digamos, la negativa permanente del COE, la insistencia en que hagan cuarentena, era como que realmente las llevó al extremo de tener que de alguna manera tomar la decisión de viajar independientemente de las resultas de un fallo judicial, independientemente de lo que dice el COE. Nunca se negaron a cumplir la cuarentena, lo que sí ellas querían era poder tomar contacto con su padre. O sea, queda clarísimo que sus clientas, queda clarísimo que tanto Victoria como Antonella Garay querían cumplir con la ley, no querían en ningún momento violar ni el protocolo, ni el decreto, ni la ley. Queda clarísimo, querían hacer todo realmente impecable y no las dejaron aún así. Y no las dejaron. No es como el que hace la fiesta con 50 tipos en la casa, todos amuchados y terminan con COVID. No, tenían todo en regla. No. Exacto. Y ahora, tenían todo en regla. Discúlpeme. Y además... Sí. No, quería saber, el fallo llegó hoy y usted había hecho esta presentación hace 10 días más o menos. El día lunes. El día lunes hicimos la presentación. Y recién se resolvió hoy a la mañana. Así que a nosotros nos notificaron esta mañana, obviamente previo a comunicarlo a todos los medios que han acompañado, desde radiales y televisivos y las redes sociales que las han acompañado, digamos, en este periplo que están haciendo. Queríamos hablar con ellas, saber cuál era su opinión al respecto. La verdad que acá hay un aspecto que hay que tener en cuenta. Ya no hablemos de derechos humanos, porque los derechos humanos los tenemos todos, en todo sentido. Parece y se que entiende no, que los derechos humanos deben generar
¿qué cosa? Paz entre el Estado y los particulares. Pero además ¿no? de generar derechos y obligaciones por parte del Estado y de los, pero de los ciudadanos. lo que hay que tener en cuenta que los derechos humanos son inherentes al hombre, sí. y también deben ser respetados más allá de situaciones como en este caso particular el COVID-19, ¿no? Por eso mismo, claro. Era un contexto muy, como le dije, excepcionalísimo, particular, como era el caso también de Solange en Córdoba, y seguramente como muchos otros. La realidad es que ellos se animaron a empezar con los trámites administrativos para cumplir con todos los recaudos, que ante, digamos, la negativa sistemática decidieron iniciar una acción judicial, que el resultado de la acción judicial es el que ustedes tienen, cada uno hará su lectura. Nosotros desde el punto de vista legal, nuestra obligación es consultar con Victoria y con Antonella cómo seguir, si esto interpondremos un recurso de apelación, si ellas están, es decir, en sí la finalidad que es llegar al velatorio, no llegan al velatorio obviamente. O sea que ni siquiera pueden llegar. Pero ¿por qué no los mandan por un avión sanitario? Lo digo en serio, un avión sanitario, las recogen ahí en la localidad en la que están. Además, hay ciertas cosas, perdón, ¿no? Que no las entiendo. Cuando estamos hablando de la vida humana, estamos hablando ahora de la muerte de un padre y ni siquiera lo pueden ir a despedir. Llega un fallo tarde. La verdad que hay ciertas situaciones, y si no hubiera habido tanto lío mediático, realmente no les hubieran dado bolilla. Pobres los casos de los que nosotros no estamos anoticiados y están ocurriendo en este mismo momento, de un familia que quiere ver a otro, pues está muriendo y no lo dejan salir. Sí, tal cual, pero yo la verdad siempre digo, hay que respetar la ley. A mí me gusta, aunque muchos se acuerdan en algunas ocasiones y otros no. Hay que respetar la ley, pero un poco de sentido común, que también la ley ampara el sentido común. Sí, pero bueno, el tema del avión sanitario, en realidad desconozco si ellos hicieron o no los pasos previos para que se les proporcionara el avión sanitario de la provincia. A mí, digamos, conmigo se pone en contacto Victoria el día sábado de la tarde, y el domingo yo comienzo a trabajar en la medida cautelar. Ya, digamos, en ese momento pedir el avión sanitario, sí está bien, el avión sanitario de la provincia quizás le podía dar lugar, les podía hacer lugar si es que estaba disponible, pero solamente hasta la provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires en adelante ella tenía que arbitrar a ver si el gobierno de San Luis le ponía a disposición, lo cual obviamente en los estados, y esto digo las provincias, para las provincias mantener un avión sanitario se entiende que son casos para enfermos y no para personas que, como en el caso de las chicas, tenían un papá que estaba en estado grave. Es decir, bueno, perdón, el avión sanitario se ha utilizado para enviar legisladores a votar a leyes que necesitaba un sector. Bueno, pero eso es una opinión... no, eso es un hecho, eso ocurrió, está mal. Es un hecho, pero bueno, no hace esta cuestión en sí, no soy yo quien tiene que opinar de si los bienes del Estado son bien utilizados o no están siendo correctamente utilizados. No puedo emitir una opinión al respecto porque estaría saliéndome de la esfera que me compete, que es justamente representarlas a ellas en sus derechos. Totalmente. Si estos derechos, este derecho, digamos, prácticamente es abstracto. Si tenemos una sentencia que en sí es abstracta, porque ellas no van a poder ir al velatorio del papá. Pero más allá de eso, ellas nos van a dar instrucciones precisas de lo que quieren hacer, y en base a eso nosotros estamos trabajando o vamos a trabajar. Si es que lo vamos a apelar o no, eso va a quedar a consideración de Victoria y de Antonella. Perfecto. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer lo que ellas nos dicen. Claro. ¿Qué es lo que, desde el punto de vista humanitario, yo lo que pienso es lo siguiente? No los derechos humanos, digo, a ver, si nuestro Código Civil establece que cuando una persona fallece, o al menos el viejo Código Civil y Comercial decía que había 9 días de llanto y luto, yo tengo derecho a pasarlo con mi familia, ¿sí? Esos 9 días son justamente para que la familia pueda elaborar la pérdida del ser querido.
si en materia de sucesiones se le da un plazo a los sucesores para iniciar justamente el trámite, si no lo pueden iniciar antes de esos 9 días, es justamente porque la ley considera que la persona no está en condiciones emocionales para iniciarlo. Entonces, si la misma ley lo dice, ¿cómo es que el COE no le va a permitir? O sea, totalmente. A ver, no estamos hablando que el papá está internado, está grave y ellos no pueden ir a visitarlo. El papá está muerto, el papá murió. Entonces, por lo tanto, creo que es una cuestión de sentido común, como dijiste vos, y de humanidad, y de dignidad, y de respeto, y como dijiste, podríamos seguir enumerando toda la tarde cualidades o calidades en relación a lo que es este caso concreto, y llegar a la misma conclusión. A ver, yo voy, abrazo a mi madre, me tengo que ir después de haber transcurrido 15 días, y 3 días y medio, o no sé cuántos días, seguirán viajando, y tener después que ir a hacer la cuarentena 7 días a otro lado. Bueno, por eso digo, el fallo, en mi consideración, lo que se dictó es abstracto. Sí es cierto que las condiciones en el momento en que se planteó la medida cautelar eran otras, porque el papá estaba con vida. En el trayecto el papá fallece, es decir, hay un cambio de circunstancia de hecho, que obviamente esto también retrasó el dictado de la sentencia, pero lo que se pedía concretamente, si ustedes después leen los considerando del fallo, ahí surge todo lo que nosotros como estudio jurídico y representantes de Antonella y Victoria pedíamos, que era que se les autorice a hacer la cuarentena en su domicilio, junto a su mamá, junto a su papá, junto a su familia. Claro. ¿Qué siento? Que es un ni. Y yo diría, está bien, es su ni opinión. Un sí, ni un no. Yo creo que sí, es un no. Yo creo que es un no, y además me parece casi como una tragedia de mal gusto la contestación post-mortem de, bueno, pueden llegar hasta acá. Me parece que está todo... yo estoy como ciudadana, como hija, estoy con mucha bronca con el accionar de este gobierno de San Luis o con el funcionario, sea quien sea el responsable. Es inhumano. Pero esto corre por mi cuenta y es más allá de la ley. Insisto, con 2 hijas que tomaron todos los recaudos para no violar ni 1 milímetro la ley, el decreto, protocolos, etc. Tal cual. Es así. Doctora, es así. yo realmente le agradezco muchísimo que nos haya atendido el día de hoy. Y bueno, le deseo lo mejor desde el punto de vista legal, porque las chicas ya perdieron al padre. Un beso y gracias. No, gracias a ustedes y bueno, estoy a su disposición para lo que necesiten. Muy amable. Era la doctora Emma Matorras, abogada de las hijas de Martín Garay. Ellas se llaman Victoria y Antonella. Todavía no llegaron a San Luis, pero ojo, ya llegó el fallo en el día de hoy, que podían llegar cerquita. Nos habrá enterado la jueza que, acá tengo el nombre, ahora se los digo, nos habrá enterado la jueza tal vez que murió el padre. Por ahí le pueden acercar la noticia, ¿no? Sería interesante. Busco solo el nombre de la jueza para recordarlo y ya nos vamos a la próxima tanda. Me estoy refiriendo a la jueza federal, doctora Mariel Esther Borruto. Ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza, 6.583. En la provincia, 6.197. En Córdoba, 3.734. En Santa Fe, 0.431. En Entre Ríos, 7.426. Oficiado por Bombonería Bombonela, la Casa del Chocolate, Corrientes, 1.479. Carnes seleccionadas Benito, Tapalqué, Lisandro de la Torre, Mataderos. No cocine más. Pizzería La Posta, La Rioja y San Juan. ¿Acertó? Festéjelo con un buen vino. Vinoteca Rubí, Santiago del Estero, Hipólito Yrigoyen. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM1220. Volvemos en 18:30 minutos. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
Evitar las reuniones sociales y familiares y mantener 2 metros de distancia de los demás. Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás. Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. No hagas reuniones sociales ni familiares. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto. La verdad, uno se queda como con mucha bronca con estos casos, el de San Luis, antes Córdoba. Creo que necesitaron un par de muertes para que algunos gobiernos provinciales ahora puedan autorizar a los familiares ver a sus seres queridos si es que están con alguna enfermedad terminal. Realmente es increíble, increíble. Pasando también a otro tema, está ocurriendo en la provincia de Córdoba, también ocurre en Paraná, en la zona del Delta, pero en Córdoba la situación de los incendios realmente está inmanejable. Estamos tratando de tener una comunicación con gente de Defensa Civil a ver si nos pueden dar las últimas novedades. Pero por otra parte yo les comentaba a nivel político varias declaraciones muy duras de Duhalde y la última de Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer a la noche cuando escribió en Twitter tanto lío con la reforma judicial y en realidad lo que vamos a tratar el jueves no es la reforma que queremos. Mientras tanto se están sacando los ojos no solo oposición con gobierno, sino en el mismo gobierno, porque, digamos la verdad, acusan a la propia ministra Lozardo, que es de súper confianza del presidente, no defender este proyecto de reforma judicial. Y también se mezclan acá acusaciones, que es en realidad la reforma, dijo Cristina Kirchner, la reforma judicial ya la hizo Macri para apretar jueces cuando él era presidente. Bueno, de todo esto y mucho más vamos a hablar ya, justamente con el exministro de Justicia, Mauricio Macri, Germán Garabano. Doctor Garabano, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, trabajando mucho, pese a la pandemia, con mucho trabajo, ¿no? ¿Está en cuarentena? ¿Está en su casa? Sí, pero bueno, trabajando desde aquí. Bueno, varias cosas que quisiera hablar con usted. Primero, todo el lío que se está armando con la reforma judicial y parece que no es la que quiere Cristina. ¿Cómo es esto? Es muy extraño, yo creo que es algo que tiene que aclarar el propio gobierno. La verdad que es una reforma que fue criticada por los propios oficialistas del primer momento, incluso ONGs y expertos vinculados al oficialismo cuando concurrieron al Senado fueron muy críticos de este proyecto. La verdad que es un proyecto que va a contramano, es un proyecto que atrasa, que tiene un costo enorme y no tiene ninguna razón de ser en términos de lo que necesita la justicia argentina, que claramente necesita reformas. Nosotros avanzamos en su momento en el programa Justicia 2020 con mucho éxito, pusimos en marcha el sistema acusatorio en Salta y Jujuy, y esa es la línea que se debería haber avanzado, y no esta creación de juzgados por demás extraña, ¿no?, que se va a tratar mañana, creemos, en el Senado. Uh-huh. El día de ayer en este tuit, en donde Cristina Kirchner minimizó lo que se va a tratar mañana,
Además dijo que denunció una vez más la existencia de una mesa judicial en el gobierno de Macri para digitar causas judiciales y perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios. ¿Qué me cuenta de esto? Sí, la verdad que es un relato delirante. Efectivamente, el periodismo llamó mesa judicial a una reunión que teníamos con otros funcionarios, que éramos los responsables de proponerle al presidente la elección de los candidatos de las ternas que elevaba el Consejo de la Magistratura para la designación de jueces y fiscales y defensores, que por otro lado requerían del acuerdo del Senado, donde el gobierno era minoría. Entonces muchos de los senadores que hoy están sentados al lado de Cristina Kirchner votaron la designación de estos jueces, fiscales y defensores, que recordemos que veníamos de un vaciamiento del Poder Judicial que había hecho el kirchnerismo, porque ellos preferían jueces interinos, jueces subrogantes que pudieran ser mucho más manipulables, porque no tenían el cargo efectivo. Eso se logró corregir en términos institucionales, incluso fue reconocido por la OCDE y otros organismos internacionales, y de hecho quedaron sin tratar, que el gobierno retiró más de 200 pliegos de magistrados, y ahora de nuevo el gobierno insiste con jueces interinos para Comodoro Pi, con jueces interinos por 1 año y medio. La verdad es que pareciera en esto que la expresidenta habla de las cosas que hacen ellos y no de lo que hizo el gobierno de Macri, que trató realmente de darle independencia al sistema de justicia y hacer una transformación estructural como nunca se había hecho. Obviamente el tiempo y las minorías parlamentarias no alcanzaron, pero se puso en marcha en Jujuy y Salta algo que es muy importante, y hoy todos los expertos de cualquier sector ideológico o político coinciden que ese es el camino que se debe seguir y no que avance el oficialismo. ¿Y qué pasa con la causa que lo tiene a Darío Nieto, que era el secretario de Mauricio Macri, donde lo están acusando en la causa por espionaje? Están involucrados Magdalani, a usted creo que también lo nombran, o sea, estamos hablando de acusaciones gravísimas que, si son mentira, me imagino que esto se dará vuelta y se iniciará una causa en contra de los acusadores. Sí, a ver, en primer lugar, yo no estoy mencionado, pero ya el joven Nieto, que era uno de los secretarios del presidente, ha clarificado, incluso en redes sociales, y ha dado varios reportajes demostrando que se trata claramente de un invento y una persecución política. Incluso ha demostrado que su teléfono fue alterado y fue manipulado. Lo sacó en un tuit, creo que 2 o 3 días atrás, demostrando realmente, por un lado, que no hay ninguna prueba en su contra, y por otro lado, que sí se lo intentó vincular a algo de lo cual él es totalmente ajeno. Lamentablemente hemos visto ya de estas cosas durante el kirchnerismo, cuando uno ve causas en las que se han contado millones y millones de dólares en bolsos o a través de filmaciones, tratan de reemplazar eso por esta construcción de pruebas o de relatos falsos para tratar de equiparar cosas que no son equiparables, y creo que eso la gente lo sabe, y por eso también se manifestó días atrás, ¿no?, en contra de este proceso de reforma judicial, que no es solo el proceso que está en el Parlamento, sino también el avance contra jueces para que sean sacados de sus cargos donde están funcionando actualmente, donde están ejerciendo la magistratura. De hecho, ya hay un persaltum de 2 de esos jueces. Exactamente, el ataque al procurador interino, que es una persona honesta, realmente intachable, de carrera, que lleva más de 30 años, que fue dejado en ese cargo por la ex procuradora Gils Carbó, y le hacen un ataque realmente infundado, de muy bajo, digamos, la verdad, de muy bajo nivel, un ataque muy duro a la institucionalidad del país, y todo esto se trata de cubrir con un relato. Entiendo que son acciones desesperadas por situaciones que no han podido explicar en las causas judiciales. Entonces la mejor defensa es tratar de generar un ataque a cualquier opositor, en este caso, o a cualquier persona, para tratar de justificar lo injustificable. Doctor, yo creo que el periodismo debería, de nuevo, preguntarle tanto a Cristina, como a Vudú, como a Devido, como a todo, a López y demás, por lo que deben explicar, ¿no?
Bueno, de hecho, todos ellos que usted acaba de nombrar tienen causas abiertas en la justicia, todavía no está cerrado. No, incluso algunos están condenados. Claro. Algunos de ellos ya han sido condenados y todavía no han brindado ninguna explicación a la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante, seguir también qué pasa con esas condenas, que algunas llevan ya meses y no son revisadas para un lado, para el otro. Me parece que es importante no perder de vista esas situaciones en donde hubo procesos judiciales, orales y públicos con garantías y donde realmente se demostró que se habría cometido delitos, ¿no? En esos casos. Claro, pero usted vio la justicia, o una parte de la justicia, una parte por ahí minoritaria en cantidad, pero mayoritaria en cuanto a poder por el tema, por las causas que tiene en sus manos. Pasó al principio de Macri, que todavía no se movían. Cuando Macri ya empezó a ejercer su presidencia, empezaron a moverse causas que habían sido empezadas formalmente en la última etapa de Cristina, pero se empezaron a mover cuando ustedes eran gobierno. O sea, nuestros jueces, algunos, no todos, pero algunos muy importantes, se mueven al son de las encuestas y de las elecciones más que nada. Esto es una realidad, digamos. Eso suele suceder, pero como bien vos señalás, hay un montón de excepciones. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, la causa contra el ex vicepresidente, que motivó en su momento el apartamiento del procurador Righi, una conferencia de prensa que dio él en el Senado. Un sábado a la tarde, me acuerdo muy bien. Que lo aparten a Righi, una persona honorable, que fue el maestro del actual presidente, y todavía hoy vemos quienes defienden ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, me parece que en esto es bueno ver que hay jueces que realmente han llevado adelante su tarea con honorabilidad, con respeto a la ley, con seriedad, y creo que eso es la mayoría, y en esto todos tenemos que identificar, ya sea para un lado o para el otro, aquellos jueces que realmente no cumplen adecuadamente con su tarea, como sucedió con el juez Canicoba Corral, o con el juez Ollarvide, o con otros jueces que realmente son cuestionados por todo el arco periodístico o político. Garabano, yo quisiera, lo corro un poquito de este tema, pero quisiera saber cuál es su opinión como hombre del derecho, hombre de la ley y hombre también de la política. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Duhalde en las últimas 48 horas, en donde dijo, por ejemplo, que hay peligro de golpe de Estado, que él tiene información de peligro de golpe de Estado, que puede haber una guerra civil, que la Argentina se dirige a un escenario peor que en el 2001 y que no habrá elecciones el año que viene? Sinceramente, esto lo digo yo ahora, en este clima político caldeado que estamos teniendo y el clima de por sí difícil de una pandemia, como lo vemos a nivel mundial y con nuestra cuarentena, estas declaraciones pegaron fortísimo. ¿Cuál es su opinión? A ver, sí, yo creo que hay que tomarlas con mucho cuidado y con mucha reserva. Yo no comparto gran parte de las afirmaciones que vos has señalado, si bien yo soy una persona que no vengo de la política, no he estado prácticamente nunca en política, he sido más técnico, pero creo que son desacertadas. Obviamente estamos en una situación muy delicada, una situación económica realmente muy, muy crítica y que probablemente sea más crítica en las próximas semanas, en los próximos meses. Tenemos un avance sobre las instituciones por parte del gobierno con la reforma judicial y el avance sobre estos jueces que es preocupante, lo mismo que el avance sobre la libertad de expresión, pero de ahí hablar de un golpe militar y cosas por el estilo me parece totalmente fuera de lugar. Lo que debiéramos hacer los argentinos es tratar de ponernos de acuerdo y entre todos salir lo mejor posible de esta difícil situación a la que nos ha llevado la cuarentena a raíz de esta pandemia, y tratar de generar reglas claras, por un lado económicas, pero por otro lado institucionales, para que el país pueda desarrollarse y crecer, y vayamos dejando de lado estos enfrentamientos, y los que tengan que dar explicaciones en la justicia que las den, pero me parece que debiéramos focalizarnos en la agenda de la gente, que realmente ya venía en una situación difícil y ahora está en una situación todavía mucho más difícil. Entonces ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo. Yo no creo bajo ningún concepto que haya ninguna alternativa a ningún tipo de golpe militar en la Argentina. Creo que eso es algo que todos los argentinos ya hemos dejado atrás, y el repudio social ha sido unánime, diría, de la sociedad. Incluso creo que hoy hasta de los propios militares.
Exacto, los propios militares. Y me llamó la atención porque también estaba el rumor de que Duhalde habría tenido la información de oficiales de los más jóvenes de las Fuerzas Armadas que precisamente tal vez ni siquiera sufrieron la dictadura militar y que la verdad a mí me llamó poderosamente la atención. Y antes, al principio del programa, yo decía que si fuera verdad esta información la que tiene Duhalde, sería bueno que la hablara con el presidente y no en los medios. No me parece responsable a mí. Sí, por eso. Yo creo que me parece que es un camino equivocado que ha tomado. Una de las últimas, Garabano, sí. No, tengo dos últimas. Una, con el coronavirus nos va mejor que con Macri, dijo Alberto Fernández. No, una frase totalmente falsa y desafortunada. Falsa porque los datos demuestran que la caída económica, incluso lamentablemente el gobierno tuvo, aún en meses como febrero y demás, aún antes del coronavirus, tuvo una caída económica en relación al gobierno de Macri, pero aún dejando de lado esa circunstancia, lamentablemente la caída de estos meses, la marcan todos los economistas, es muy grave, así que me parece una frase falsa y desafortunada. Clarísimo. Me queda un minuto, pero no lo dejo ir hasta que me conteste, por favor. Un hombre que no viene de la política, como usted muy bien dijo, pero que estuvo en política y en el candelero como ministro de Justicia. ¿Sigue en política? Sí, si bien estoy ejerciendo la profesión de abogado, estoy tratando de ayudar a Juntos por el Cambio, a Rodríguez Larreta, al propio Macri, a Patricia y a todos a los radicales, a todos los que me consultan vinculados a estos temas de justicia que hoy generan una preocupación muy grande. No está en mis planes volver a ningún cargo, pero sí tratar de colaborar para tener de una vez por todas un país que sea una república, que tenga una justicia seria. Nosotros empezamos un camino que lamentablemente no pudimos profundizar, pero que íbamos en la dirección correcta y donde se lograron muchas cosas, como la ley de víctimas, que fue un antes y un después, la implementación del Código Procesal en Salta y Jujuy, el envío al Congreso del Código Penal, que ojalá se trate, de un nuevo Código Procesal Civil y Comercial, de una nueva ley de menores, una ley de responsabilidad penal juvenil. La verdad es que se hicieron muchísimas cosas que a mí me hubiera gustado que este gobierno las siga. Creo que todavía hay alguna chance de que realmente retomen algunas de estas iniciativas que eran para mejorarle la vida a los argentinos. Falta mucho todavía para este mandato, así que esperemos que así sea. Por la tarde de hoy, Germán Garabano, como siempre, un placer y mil gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Un saludo enorme. Era Germán Garabano, ex ministro de Justicia durante la época de Mauricio Macri, y nos fuimos, son las 4 de la tarde, o sea, ya está, no estamos. Javier Martínez, gracias como siempre, un capo ahí en los controles, Paulita Divina ahí en la producción como siempre, y bueno, nos reencontramos, claro que sí, el próximo miércoles a las 15 con mucho más Punto de Impacto. Chao. Porque puestos a soñar fáciles. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.